Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial de esta universidad, de nuestra hermosa universidad, el profesor Iván Roa. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, para comenzar, antes de centrarnos en el tema específico del podcast que va a ser las nuevas derechas, pues que las personas lo conozcan un poco. Entonces quería preguntarle quién es Iván Roa. Bueno, Iván Roa, pues bueno, es hijo de personas que emigraron de Boyacá a la ciudad. Por lo tanto, es hijo de los sectores populares. Eh, Soy esposo, soy tío, soy tío en demasía. Tengo bastantes sobrinos afortunadamente. Esposo de una gran compañera y literata. Y ahora con la idea de las nuevas familias, papá de 3 gatos. ese sería yo. Ya si me preguntan en términos académicos, ya es diferente. ¿Ya es diferente? A ver, ¿cuál es su carta de presentación en términos Entonces, académicos? en términos académicos, que eso es lo que yo soy en el trabajo, no en la vida, soy licenciado en Ciencias Sociales, a mucho honor, convencido cada día más de esta carrera. Soy licenciado, magíster en Relaciones Internacionales y no, no me satisfice mucho estudiando esa maestría, me hice otra. Entonces también soy magíster en Sociología y ahorita ya próximamente espero a final de este año ser doctor. Ahorita soy candidato a doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos. El doctor Iván Roa. Sí, ya casi, ya casi. Como dirían los colegas indígenas, paso de ser más tarado a ser doctor. Profe, y una pregunta, ya que su familia viene de Boyacá, ¿usted también es de Boyacá? No, yo nací en Bogotá, pero mi familia toda, mis tíos, mis papás son del mismo pueblo, mis tíos, todos son del mismo pueblo, o sea, toda mi familia es de Boyacá. ¿Y usted aquí de Bogotá? Yo nací acá, pero me identifico allá. Profe, una pregunta, ¿en qué momento, no sé si es antes de que inicie sus estudios doctorales o después de que ya los está haciendo, se preocupa por las nuevas derechas? ¿En qué momento usted comienza a decir, venga, esto toca poner la lupa porque esto es importante? Buen punto. Sí, yo creo que la duda venía desde antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, inclusive antes de mis estudios doctorales. Yo venía dándome cuenta de que habían unos cambios discursivos en las derechas, en los sectores de élite y las derechas convencionales, tanto en Colombia como en el mundo, en Ecuador, que también es un lugar que me interesa bastante, más cuando llegó al poder Lenín Moreno, que supuestamente era el continuismo de Correa, pero tuvo un giro a la derecha que ellos dirían que no, ellos mismos, ¿cierto? Pero uno se da cuenta por los discursos, por las formas de gobierno, el Estado y el poder, que sí hubo un giro drástico. Pero uno dice, esta gente está encarnando algo diferente, ¿cierto? Ya venía el señor Bolsonaro dando ahí sus alaracas en Brasil, y pues eso también son cosas que llaman la atención, y obviamente cuando ascendió Trump, con un discurso que si bien era muy conservador, era un discurso que se presentaba un poco revolucionario, porque la gente lo veía como alguien que podía cambiar cosas. Entonces uno decía, algo está pasando acá, algo está muy raro. Yo ingreso al doctorado y en el doctorado, pues con la literatura, las clases, toda la vaina, me empiezo a dar cuenta que efectivamente se están dando unos cambios en la sociedad contemporánea muy interesantes que están mediados más bien por lo digital. Entonces ahí me empiezo a estudiar lo digital a la luz del doctorado. Una profesora nos puso un estudio de esto y yo me empezó a llamar la atención y a meterme y empecé a hallar varias respuestas ahí. Entonces cuando salí de las clases doctorales en 2019, pues ya salí con más elementos para ponerme a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Y hay algún personaje puntual que usted diga, desde aquí me comencé a preguntar? Bueno, al principio eran dudas abiertas, ¿cierto? Como
cuestionamientos de que algo está pasando, algo está cambiando, no son los mismos discursos de una derecha de hace 20 años o de una derecha tradicional, entre comillas, o conservadora, ¿cierto? Y en esas ansias de buscar quién me podía dar pistas, encontré el texto de Enzo Traverso que sale en 2019 traducido y yo lo encuentro al año siguiente, o sea, 2020. Yo encuentro ese texto, me pongo a mirarlo, con unos colegas ya veníamos haciendo una investigación donde veníamos rasgando cositas de lo digital, entonces yo aprovecho esa investigación y me meto a estudiar pues por mi cuenta, o sea, por iniciativa propia, este tema de lo digital, las nuevas derechas, y eso que plantea Enzo Traverso del fascismo, el posfascismo y el neofascismo. ¿Sí? Ahí es como que el que me da la pauta. Y entonces, ¿qué le podríamos denominar o a qué le podríamos llamar entonces nueva derecha? Pues yo no me atrevería a dar un concepto como tal, porque ya después de que uno lee tantas cosas es muy difícil ubicarla, pero podríamos decir, podríamos aseverar de alguna forma, acercándonos, que es una derecha que aprendió a usar discursos como mecanismos para agitar masas, como presentándose de formas revolucionarias, ¿cierto? O derechas, gentes que van contra el statu quo, ¿cierto? El statu quo, porque ellos construyen una idea de statu quo que de pronto no es la realidad, ¿cierto? Entonces, si son oposición, construyen una idea de statu quo. Si son gobierno, construyen una idea de statu quo, diciendo como, no, es que este gobierno hay que cambiarlo porque sigue siendo muy corrupto, o no sé qué. Usualmente siempre están del lado de la oposición. Pero, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que uno ha venido viendo una línea consecutiva de gobiernos de derecha, encarnan una crítica al statu quo también. Entonces, por ejemplo, Novoa o Novita, como le dicen, que ahorita hay unas protestas fuertísimas en el Ecuador, ya hay un muerto, ¿cierto? Encarna un discurso muy de anti-statu quo, de que la corrupción, de que el país está mal, de que la energía, bueno, un montón de cosas que sí venían muy mal. El hombre las resalta mucho más, las coge como bandera y eso le permite posicionarse. Entonces es un anti-statu quo, pero desde un elemento discursivo que oculta el real statu quo, ¿cierto? Por eso digo que es una construcción discursiva. Es complejo, por eso es difícil de entender, porque por ejemplo después de Macri viene bueno, este señor Fernández, ¿cierto? Pero cuando viene Milei, viene cuestionando el statu quo de Macri, pero es que él habla de la casta, que la casta viene desde Perón, o sea, este señor tiene unas cronologías muy locas en la cabeza, por sí que está un poco mal, ¿cierto? Y por lo que dice a veces uno lo duda un poco. Y hace unas cronologías, hace unas aseveraciones que uno dice, no, esto no es, pero en su lógica discursiva es una forma de anti-statu quo, ¿sí? Entonces ir contra las castas, ir contra el despilfarro del Estado, la ideología de género, que es cierto, le tiene un miedo atroz al feminismo, y esa es otra de las banderas, ¿cierto? O sea, como que darle poder a las mujeres es un peligro, ¿cierto? Y ahí sí tienen una idea muy conservadora, pero la tapan, ¿no? La tapan como diciendo, no, todos los hombres y las mujeres somos iguales, no tiene por qué haber unos derechos, una discriminación positiva hacia las mujeres o que las mujeres tengan prebendas, o sea, ¿por qué hablamos de feminicidio, cierto? Esos discursos que le tienen miedo al poder de las mujeres. Y ese sí es una lógica que está en todos, esa sí es una lógica común, por decirlo así. Pero ¿sí ves? Entonces son discursos revolucionarios que uno no entiende, claro, desde las izquierdas o desde los que estudiamos lo social, uno dice, no, esto no es revolucionario, esto es neoconservadurismo puro y duro, ¿cierto? Pero ante el conjunto de la sociedad, la gente de a pie, la gente que no está pensando lo social en sí mismo porque tienen que dedicarse a vivir, a trabajar, a subsistir, ¿cierto? Pues estos discursos les llegan y les calan. Dicen, sí, esto es el cambio. O sea, Milei era un cambio. Y la gente humilde votó por Milei creyendo que iban a tener salarios en dólares, ¿cierto? Un montón de plata, que iba a acabar la inflación, que todo el mundo iba, ¿cierto? Iba a entrar como a una nueva Argentina. Y ahí cayó la gente, ¿cierto? Entonces, ahí encuentra uno
que esos discursos de estas personas están dirigidos, estas derechas están dirigidos hacia los sectores populares, como siempre han estado, pero les están metiendo nuevos elementos, ¿cierto? Que se presentan como nuevas formas revolucionarias, neoconservadoras, ¿cierto? Más bien serían contrarrevolucionarias, pero se disfrazan de revolucionarios, por decirlo así. No sé si es un poco claro, es que es para mí es complejo. Es difuso, pero se logra entender la idea. Estuve pensando también lo que hablaba del tema de las mujeres. Hace poquito escuché algo y es que los hombres le tienen miedo a la mujer porque la mujer da vida. Entonces es una idea muy loca, obviamente saliéndonos del tema, yéndonos por las ramas, pero quedé pensando en eso, en el que estos discursos todos tienen algo en común y es que le tienen miedo a la mujer. Al empoderamiento de la mujer, al poder de la mujer. Entonces eso me parece muy curioso de que eso es algo que se repite incluso desde las mismas mujeres. Claro. Porque hay mujeres de derecha, hace poquito se vio en el debate de precandidatos presidenciales como también incluso Cabal reafirmaba eso, de que las mujeres no deberían tener tanto poder. Entonces eso me parece curioso de que sí es algo que sí o sí se repite. Sí, se repite, pero con matices. ¿Cierto? Entonces ya no son los discursos de hace 100 años decimonónicos donde la mujer no puede tener derechos, ¿cierto? No puede derecho ni a la propiedad, ni a votar, ni a nada, ¿cierto? Ya no son esos discursos, sino se va el discurso de decir, sí, somos una sociedad equitativa, somos una sociedad donde no hay diferencias, por lo tanto todos somos iguales ante la ley, entonces no tiene por qué haber prebendas hacia los sectores de las mujeres, ¿cierto? Entonces la idea de equidad que es difusa porque no es tan equitativa al final, ¿cierto? Que al final lo que está resguardando es la idea tradicional de que la mujer está hecha para tener hijos, ¿cierto? O sea, y para quedarse en la casa, o sea, lo que Federici llama el patriarcado del salario. Entonces, esta gente, y entre ellos hay un argentino, este señor que se me fue de apellido Cuevas, el nombre de este señor tiene unos libros que son, Dios mío, son terribles en el sentido de que uno no sabe qué es lo que está hablando. Agustín Laje se llama este señor, que habla sobre el marxismo cultural y toda esta vaina, ¿cierto? Entonces, ¿qué está detrás de eso? Pues básicamente está atentar contra los derechos adquiridos, y entre ellos el sector poblacional que más ha adquirido derechos han sido las mujeres y las diferencias sexuales, ¿cierto? Las diversidades sexuales. Entonces, las diversidades. Entonces, básicamente es atentar contra eso porque eso es el nuevo discurso de la izquierda, dicen ellos. Entonces, el feminismo es un discurso radical de izquierda, todo lo LGBTIQ+ es un discurso de izquierda, entonces eso es marxismo cultural según ellos, y Marx nunca habla de cultura en sí mismo, pero bueno, ellos se inventan eso, ¿cierto? Porque no lo han leído, ni lo leerán, obviamente, ¿cierto? O si lo leen será para 2 o 3 cosas que les sirven a ellos, ¿cierto? Lo acomodan ahí, pero bajo ese discurso del marxismo cultural viene ese ataque hacia las mujeres, ¿cierto? Entonces, efectivamente, no es que sea un miedo, sino que básicamente lo que vemos es que la estructura patriarcal se rehace, ¿cierto? Por ahí estaba pensando cosas, tengo un escrito ahí pendiente de eso, de cómo se rehace la estructura de dominación y cómo en ese ejercicio de rehacerse, las estructuras patriarcales también se rehacen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los neofascistas estadounidenses son homosexuales. Y uno dice, pero un momento, ¿cómo así? Claro, son tan hombres que solo se ven entre ellos, como en la antigua Grecia, o sea, una cosa así, ¿cierto? Entonces, estos neofascistas legitiman su homosexualidad a partir del hecho que ellos son más hombres que otros hombres porque no les gustan las mujeres. O sea, no se rebajan a las mujeres. Es una cosa loquísima, muy loca, porque lo que está buscando ese discurso es deslegitimar, sacar de lado y reducir a un sector de la población llamado mujeres, o que representen feminidad, ¿cierto? Porque estos hombres no van a mostrar su lado femenino, entre comillas, u homosexual en sí, sino que son hombres machos que se acuestan con otros hombres y construyen una andrósfera, se le llama esa vuelta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Entonces, no es que les tengan miedo en sí mismo. Claro, obvio les tienen miedo porque ya decían las compañeras feministas, el feminismo es un proceso en sí mismo revolucionario.
porque lo que hace es darle la vuelta a las estructuras de la sociedad. ¿Sí? Pero esta gente efectivamente le tiene miedo a eso, porque eso implica ceder, cambiar un montón de cosas en lo social, en las estructuras, en las formas de la familia, en las formas de lo social en sí mismo. Entonces ellos prefieren que las mujeres no piensen o estén encerradas o estén en lugares determinados, etcétera, etcétera. Quitarles derechos, restringirlas, ¿cierto? Y por eso se inventan estas cosas tan capciosas, bueno, ni capciosas, peligrosísimas, como esta idea de la andrósfera, ¿cierto? Que da cuenta de esa reestructuración del patriarcado. Loco, me quedé pensando lo de los neofascistas que se meten con hombres porque ellos son más hombres. Y es como, ¿en qué momento ciertas banderas terminan volviéndose de derecha, no? Claro. Y es muy loco y es muy como difuso de entender. Alguna vez en una clase lo hablábamos con esto de Mil Mesetas, que hablaba sobre subjetividad capitalista. Se puede ir por ese lado de que pues el capital siempre va a buscar de que las revoluciones o todos los aspectos regresen al mismo capital y demás, pero me parece loco el hecho de que ciertas banderas que se eran tomadas por la izquierda, por un pensamiento progresista, como lo quieran llamar, ahora estén tomadas por derecha con otros discursos. Otros matices y otras formas. Es que, básicamente, y yo les digo a ustedes en clase, les digo, el capital tiene una cosa única y es que todo es susceptible de volverse capital. O sea, el capitalismo funciona porque todo es susceptible de volverse capital. Entonces, los procesos revolucionarios sociales, culturales y demás que en la década del 70, 60, 50 empezaron a emerger, el capitalismo mismo en sus dinámicas de reproducción y sus lógicas vio allí posibles mercados, ¿cierto? Entonces por eso uno entiende la mercantilización de la diversidad, uno empieza a entender la mercantilización de la revolución, ahí uno entiende por qué el Che Guevara se hace una camiseta vendible, ¿cierto? Porque el capitalismo busca eso, o sea, esa es su lógica, y el capitalismo, no, yo sí les digo, no es un fantasma, es la gente reproduciendo el capital. Entonces donde hay mercado, ahí está la idea. Entonces la idea son los revolucionarios, pues les vendemos, perdóname lo que voy a decir, les vendemos banderas de Palestina y les vendemos Che Guevaras y les vendemos Petros, ya que le quitaron la visa, ¿cierto? Entonces ahí hay mercado, pero no es un gran capitalista, sino es la persona reproduciendo capital, ¿cierto? Pero el gran capitalista entonces coge la marca de la diversidad cada junio, julio, bueno, ya no me acuerdo qué mes es realmente, porque no le pongo muchas bolas a esto, por la lógica del capital mismo, ¿cierto? Y pone la banderita de LGBTQ+, en sus insignias de la empresa. En el Movistar Arena. Exactamente, y pues está bien reivindicar la diversidad, obvio, siempre va a estar bien, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las lógicas que actúan allí? Yo no estoy en contra de la diversidad en sí misma, sino de cómo el capitalismo acapara y vuelve mercado todas estas lógicas, ¿cierto? Entonces esta gente ahí se vuelve ahí se vuelve súper revolucionaria la derecha, porque la derecha dice, no, es que ya estamos cansados de que nos vendan esa idea de que todo es diversidad, todos son nuevas familias, todos son cosas que ya rompen con lo tradicional, entonces hay que volver a lo tradicional, eso es lo más revolucionario que podemos hacer. Y entonces aparece la trade wife, ¿cierto? Y aparecen todas estas lógicas de volver a la tradición, es lo revolucionario, ¿sí ves? Entonces son capitalistas, obviamente, pero en sus discursos están configurando unas nuevas formas, algunos le llaman a eso es que poscapitalismo, ¿cierto? Porque son unas lógicas del capital que son otro rollo y otras, van a construir otros mercados, van a hacer otras lógicas que uno tampoco, o sea, yo no los alcanzo a entender. Pero me estoy dando cuenta de que hablar de diversidad o mercantilizar la diversidad está malo. Claro, está malo y ellos lo dicen. ¿Cierto? Ellos lo dicen. Ahí es donde digo que usan discursos revolucionarios. Por eso es tan difícil identificarlos. Uno veía la semana pasada a este señor de la Esquela lanzando su candidatura aquí en Colombia, el tigre ahí con sus vainas raras porque son unas cosas el león en Argentina con sí, ley, eso, entonces reencauchan estas ideas y él le decía a su homólogo, al Polo también, sale con unas cosas que ahora dice que ya no es afro, entonces él le decía que ser gay no era malo, no se lo decían esas palabras, pero le estaba dando a entender que no pasaba nada, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, estos manes, ¿a qué están jugando? Pues están jugando a
a que no sea tan fácil evidenciar el discurso, a volverlo difuso, a que de pronto si la persona es gay, pero es militarista, pero es de derecha, pero está en contra de la izquierda, pues no pasa nada, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, esto es muy, muy complejo y hay que analizarlo muy contextualmente, porque no es lo mismo lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Estados Unidos, que cada día se está tornando más complejo con la balacera que hubo antier en una iglesia mormona, con la muerte de este neofascista de Charlie Kirk, bueno, de Kirk, no me acuerdo bien el nombre, que lo mató otro fascista que hacía parte de un movimiento de internet donde son supremacistas blancos que intercambian información por 4chan, ¿cierto? Y tienen sus propios nombres, que ahorita se me olvida el nombre, que ellos mismos se autonominan, pero su logo es este sapito que es de un meme, que tiene como labios así medio tirados. Okay, sí. Ese muñequito es el que los simboliza a ellos. Ellos tienen un nombre que te hacen se me olvidó el nombre, tienen un nombre. No es esa rana. Bueno, sí es esa rana, pero es un sapito que es todo feo, todo jón, todo como labios así morados. Sí. Ese sapito los representa a ellos. Y es un movimiento. Y ellos juegan y dialogan a ver quién es el más supremacista. Y ellos, en su supremacismo, desconocían a este señor Kirk porque decían que él no era tan de derecha, que él era más de izquierda. O sea, son tan de derecha que uno de derecha parece de izquierda. Porque este señor Kirk había cambiado sus opiniones frente a Israel. No frente a Palestina, a Israel. ¿Cierto? Y ellos decían, no, no. O sea, usted tiene que ser supremacista es ser antisemita. Y usted está reconociéndole cosas a Israel y eso no hace parte de la derecha. Y por eso esta gente lo mata. O sea, es algo que en Estados Unidos, pero digo, hay que analizarlo contextualmente. ¿Cierto? ¿Por qué se sabe eso? Porque básicamente empezaron a salir los chats, no, sino los blogs, los lugares donde intercambian información. ¿Sí? Estas redes donde esta gente juega a ser supremacistas, ¿cierto? ¿Y qué pasa la semana inmediatamente anterior o los mismos días? El señor Trump dice que básicamente es culpa de la izquierda radical, que no se sabe en Estados Unidos qué es la izquierda radical, y él lo connota como movimientos antifascistas. Obviamente el antifascismo es un movimiento internacional, ¿cierto? Y él lo connota y dice, a partir de hoy, saca un decreto y declara terroristas a los movimientos antifascistas estadounidenses, cuando detrás está todo un movimiento supremacista, o sea, ni siquiera, eso es un fascismo a la clásica, ese sí es un fascismo tradicional, ¿cierto? En términos de lo que dice Traverso, ese sí es un fascismo a la de hace 100 años. Pero es muy oculto. O sea que se puede decir que, bueno, no hay, como por decirlo así, dinámicas que pueda uno identificar de esas nuevas derechas, que usted diga, estas son, para identificarlas, estas son las dinámicas que toca identificar. Criterios, de pronto unos poquitos criterios, porque hay que analizarlas contextualmente, ¿sí? Pero criterios, por ejemplo, si usan la palabra anti-woke, ¿cierto? Entonces dicen, el wokismo, hay que acabar con el wokismo, que es la idea de diversidad, o la idea de acabar con el racismo, ¿cierto? Porque ellos mismos dicen que Hollywood se volvió woke, porque tiene, perdóname lo que voy a decir, es como habla esta gente, porque tiene judíos, negros, homosexuales y lesbianas. Así tal cual lo dicen, entonces hay que ir contra eso. O sea, si tú detectas esa característica, que es, hay que acabar con el wokismo, y la gente no entiende qué es eso. Porque la gente, ¿wokismo? No, cierto, ni idea, pero lo tienen claro. Yo escuché una entrevista de José Obdulio Gaviria, que es el pensador de la derecha en este país, ¿cierto? Y él decía eso, que uno de sus objetivos era acabar con lo woke en Colombia. Entonces, claro, el que no tiene claridad sobre eso, no sabe qué es, no sabe a qué le están apuntando. Y lo más curioso es que un señor como José Obdulio Gaviria, que viene de las salas más tradicionales de este país, hablando de eso hoy, siglo XXI, 2025 más bien, porque él ya existe hace rato y es beligerante hace mucho tiempo, pero hace 20 años el José Obdulio Gaviria no hubiera hablado así, no hubiera hablado esas palabras. Entonces tú dices, check,
en la idea de anti-woke. Listo, check. ¿Cierto? Obviamente, y este discurso sí es súper tradicional, clásico, obviamente su otro check es la idea de libre mercado. O sea, eso sí, todos son cortados con la misma tijera neoliberal. ¿Cierto? Friedman, hablan a Mana Friedman, a Hayek, y tienen sus propios influencers, que por ahí hay una chica que también habla así, cosas que no son muy grandilocuentes, que digamos. ¿Cierto? Tienen su set de intelectuales que los inspiran, que son obviamente de orden neoliberal, obviamente, y totalitarista, porque el neoliberalismo es muy totalitarista, pero pues esa parte no la dicen. ¿Cierto? Hablan de libre mercado, entonces check, si hablas de libre mercado, estás ahí, aunque, volvemos al contexto, Trump no habla de libre mercado. Trump hablaba de aranceles, que es un discurso de las izquierdas nacionalistas, de las izquierdas de hace 50 años, que decían hay que proteger las economías nacionales. ¿Cierto? Y hoy este señor saca esas banderas. ¿Sí? Entonces, para unas cosas sí, pero no para otras. Entonces se reúne con Milei imprime el Twitter de Trump, se lo da para que se lo regale, porque eso salió, antier salió un video de eso, ¿cierto? Y se dan la mano, todos son felices, uno que le gustan los aranceles y al otro que le gusta el libre mercado, ¿cierto? Pero es una agenda internacional, o sea, los que realmente son internacionalistas son la derecha, porque el que encabeza eso está por allá bombardeando una franja de Gaza haciendo un genocidio, ¿cierto? Y no lo discriminan por ser judío en sí mismo, sino que lo reconocen por ser sionista y de extrema derecha. Y él es el ídolo de esta gente, ¿cierto? Y Trump está ahí, y de alrededor de ese señor hay una gente que es muchísimo peores, y los húngaros también admiran a este señor de Netanyahu, allá Víctor, no me acuerdo el apellido, primer ministro húngaro, ¿cierto? Y todos vanaglorian a este señor, ¿cierto? Y el mismo Milei. Aquí, cuando se rompieron las relaciones internacionales, salieron todos a gritar. Entonces, mira, ahí tenemos un tercer check, ¿cierto? Entonces, primer check, antiguo. Segundo check, libre comercio, entre paréntesis, contexto, ¿cierto? Tercer check, pro-israelí, pero más que pro-israelí, pro-sionistas, ¿cierto? Porque Israel en su conjunto es un conjunto de judíos diversos, que hay de todo, ¿cierto? Entonces, si son pro-sionistas, también ponle el check. O sea, todos son pro-sionistas. Y por eso aquí uno los puede distinguir. Cuando se rompieron las relaciones internacionales con Israel, salieron a brincar un montón de gentes que uno ya identifica y dice, ah, claro, estos son los que son o derechas tradicionales o que están rehaciendo sus discursos, que casi ni lo entienden tampoco, bajo una idea de nueva derecha. ¿Sí te dejo? Bueno, problemitas técnicos, pero ya, volvimos. Esos son los de derecha que nos tumbaron. Entonces, profe, veníamos hablando de como la checklist. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Entonces, para recapitular, eran... Entonces, para poder identificar los discursos de esa gente, ¿no? Bueno, son, entonces, primer check, decíamos anti-woke. Aunque algunos tienen sus matices ahí también, curiosidad, lo podemos hablar. Son neoliberales con contexto. Hay que mirar cómo son en su idea neoliberal de libre mercado, ¿cierto? Con contexto específico. Decíamos que eran, ¿qué más decíamos? El tercero era prosionistas. Son prosionistas, son súper sionistas y antimusulmanes, o sea, a lo que más da, y anti cualquier religión. O sea, estos sí son cristianos así densos, o sea, ni siquiera católicos, son judío-cristianos de una rama muy densa que uno ya raya con el con los evangelistas, con los pentecostales, sectores Opus Dei del catolicismo, que esos son súper de extremas derechas. El catolicismo obviamente tiene sus izquierdas, tiene sus extremas derechas, ¿cierto? El catolicismo, allá hay judíos sionistas, entonces son una rama así sionista, ¿cierto? Que en América Latina, y por eso el señor Netanyahu puede decir fácilmente y alegremente que sus grandes amigos están en América Latina, porque sus grandes amigos son las iglesias pentecostales, las iglesias cristianas, o los cuaqueros, o todos estos cristianos. Cristianos me refiero a cristianos hijos de la Reforma, ¿cierto?
porque judío-cristianos también hay amigos, que son todos estos que hablan del pueblo elegido y todas estas vainas, y ahí se esconde un supremacismo, ahí está escondido un supremacismo también. El tercer elemento, podríamos decir, el cuarto elemento, podríamos decir que también hay dos matices, porque hablan del medio ambiente, pero mira tú las cosas tan curiosas. En la Casa Blanca había un negacionista del cambio climático, que era Trump, y el señor Elon Musk, que era su mano derecha en el departamento de eficiencia y no sé qué cosa, ya me olvidó el nombre de ese departamento, que no es alguien que está en contra del cambio climático, sino que le saca partido al cambio climático con todo lo de su tecnología eléctrica y sus carros eléctricos, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes vieron la foto de Trump invitando a comprar Teslas, que a mí se me vino de inmediato la foto de Hitler presentando el Volkswagen, el escarabajo, ¿cierto? Es la misma imagen, ¿cierto? El carro del régimen, ¿sí? Entonces, un anti cambio climático, porque lo dijo y lo reafirmó hace 8 días en las Naciones Unidas. Lo volvió y lo dijo, ¿cierto? Que eso es inventado, que a él le dijeron que básicamente en el 2000 se iba a acabar el mundo no acabó, que es igual, entonces es un invento, ¿cierto? Para él no hay punto de no retorno, pero para el señor Elon Musk el cambio climático sí sirve como discurso. Entonces tiene los dos matices, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tratan el ambiente? Y en esos matices es donde uno empieza a entender, si le sacan provecho al medio ambiente, bueno, pueden ser de derecha, ¿cierto? Pero capitalizan el medio ambiente. Pero también está la parte negacionista. Entonces están las dos partes, pero no tienen problema de convivir los dos. Porque ¿qué está de fondo? La acumulación de capital. ¿Cierto? Entonces por eso uno encuentra en Colombia, y ahí sí me vengo de América Latina, uno encuentra sectores de derecha tradicional, ambientalistas, que ensalzan el discurso ambientalista, ¿cierto? Porque se presentan como revolucionarios y saben que por ahí pueden coger gente. Y puedes capitalizar también, obviamente. ¿Sí ves? Entonces, este tema del medio ambiente tiene matices, ¿cierto? Porque a veces lo niegan, a veces lo reafirman, pero de otras formas. ¿Qué más? Entonces ya vamos 4, 5. Obviamente, redes sociales. Son expertos, tienen sus community managers en sus redes sociales a tope, ¿cierto? Están influenciando, generando contenido a todo momento. O sea, parte del triunfo del señor Milei fue por ahí, ¿cierto? Fue por las redes sociales. Parte del señor Trump también fue por redes sociales, ¿cierto? Y uno sabe que las redes sociales han venido jugando un papel en los sistemas democráticos que han cambiado cosas. Y eso se dio como el detonante fue cuando se supo lo de Cambridge Analytica. Ahí fue como pucha, esto sí está pasando y sí se pueden cambiar sistemas de votación a través de redes, ¿cierto? Y Cambridge Analytica denuncia, o sea, cuando sale esa investigación, denuncian cómo varios alcaldes a nivel global fueron beneficiados de los análisis de datos que ellos hicieron para cambiar los votos. Y entre ellos está, y ahí se puede investigar, y nadie ha dicho nada de eso, ni han salido a desmentirlo ni nada, el señor Enrique Peñalosa. Él se vio beneficiado por esa empresa, ¿cierto? Y así como está él, está un montón de gentes, ¿cierto? Entonces, eso está ahí, eso en su momento se dijo, nadie dijo nada de eso, así como también aparecen en los Panama Papers y nadie dice nada, ¿cierto? O sea, lavan plata o esconden plata y no pasa nada. Pero entonces esta gente sí ha aprendido a usar las redes sociales y a usar eso que llaman ahora la posverdad, ¿cierto? Que es generar información que no se sabe si es cierta, pero que da la sensación de que sí, pero te están instalando un discurso. Y las redes y nuestros padres, tíos, abuelos están muy, muy vulnerables a eso. Bueno, nosotros también, obviamente, pero al menos nosotros ponemos en duda cosas. Decimos, no, esto es hecho con inteligencia artificial. Pero nuestros padres, abuelos, madres, tíos, no. Ven la imagen de los ositos brincando en un trampolín y dicen, esto es verdad, o sea, porque pues lo veo, ¿cierto? Y así como la gente se come, como nos pasó con el canguro, que yo siempre digo en clase con el canguro que nos dejaron subir al avión, que todo el mundo se comió ese cuento,
Si eso pasa a ese nivel, ahora imagínate la elaboración de discursos que esta gente reproduce a nivel de redes, que tú vas a ver y es gigante y cada vez es más difuso porque no sabes distinguir qué es lo que pretenden pero te están atacando cosas de lo que se ha ganado socialmente, ¿cierto? Entonces no te van a decir como, oye, no, es que trabajar 8 horas está mal, tienes que trabajar 10, no te van a decir eso. ¿Cierto? Que eso ya lo sabemos, pero te dicen, no, ponte la camiseta, o no sé qué, o quién va a lograr más, o si tú quieres una vida de éxitos, pues tienes que esforzarte, ¿cierto? Y entonces no solo tienes que preparar tu cuerpo en el gym, sino que también tienes que preparar tu mente para que tu trabajo sea una potenciación de tu vida, entonces te alienas más, pero son discursos tamizados. ¿Cierto? Entonces, si alguien dice, no, pero es que necesitamos más derechos laborales, no, pero es que eso vuelve a la gente perezosa, ¿cierto? Entonces, es un poco ese otro elemento. Entonces, redes sociales es súper clave y ahí es donde yo empecé, por eso es donde yo empecé a darme cuenta de que algo estaba cambiando. Ya con esas dinámicas, profe, ya para ir cerrando y ir finiquitando, pues bueno, ¿se le puede hacer contrapeso a esas nuevas derechas? El texto que nosotros a veces estudiamos en clase, que es el de Stefanoni, que para mí fue muy revelador en el sentido de que este señor hace un trabajo de campo muy interesante, que empieza a develar todo lo que hay detrás. Bueno, se nos olvidó otro check, Bitcoin. Si hablan de Bitcoin para volverse más rico, es de ahí. Si hablan de Bitcoin para redistribuir la riqueza, es otra cosa. Pero bueno, eso es otra historia que allá vamos. Entonces, Stefanoni dice que las derechas se han podido reinventar, mientras que las izquierdas siguen con las mismas banderas de hace 70 años. Yo no lo veo del todo descabellado lo que está diciendo. O sea, yo le encuentro bastante lógica. ¿Cierto? Como diría Malcolm, no veo fallas en su lógica. ¿Cierto? Porque básicamente tú ves las banderas hoy de las izquierdas y siguen siendo muy similares. O sea, no han cambiado, no han mutado. Por eso ahora hay una idea del progresismo, ¿no? Que como que surgió a principios de este siglo, pero como que decayó porque era un progresismo muy a la izquierda, muy de idea de izquierda, pero que hoy se está rehaciendo y que uno puede decir esa puede ser una bandera interesante en el sentido de que está exigiendo reinventar cosas de la izquierda. ¿Sí? Porque la izquierda también es muy ortodoxa, muy tradicional y súper conservadora en muchas cosas. O sea, patriarcales, izquierda y derecha es la misma vaina. Ante el feminismo son iguales, ¿cierto? Porque el feminismo es un acto revolucionario de cambiar las relaciones sociales. Y la izquierda eso como que sí, pero hasta un punto, ¿cierto? Que no se meta en mi casa, todo bien. Como decía el graffiti, en la casa el Che, en la calle Pinochet, o sea, es eso, y tal cual. Entonces, eso es algo que no se ha podido reinventar las izquierdas tradicionales, ¿cierto? Pero hay sectores de izquierda progresista o progresismos, porque eso hay que ponerlo en plural, que no son iguales todos, son diferentes contextos, ¿cierto? Que han intentado cambiar esto, pero yo siento que a nivel digital están rezagados. Entonces la derecha se ha logrado un avance muy fuerte a nivel de redes, de lo digital, mientras que las izquierdas siguen como ocultando o negando el hecho de usar lo digital. Ya hay sectores, sí los hay, pero es en menor medida. O sea, yo creo que los otros van ganando y con esto que te comentaba de los supremacistas en Estados Unidos, todo eso es por lo digital, en el mundo digital. Nada de eso, esos no se encuentran en la calle a armar un asesinato. Ellos todo lo cuadran vía red y ni siquiera, o sea, vayan a saber qué tiene cada joven de estos en su cabeza. Unas cosas muy extremas. Entonces, sí hay que cambiar. O sea, yo considero que hay que ensalzar unas nuevas banderas, que obviamente a la luz de lo que está pasando en el mundo tienen que ser banderas democráticas, porque estamos en un déficit democrático cada vez más alto, en una pérdida de derechos muy alta. Entonces yo creo que esas banderas sí tienen que ser democráticas. Que si centralismo democrático, que si democracia liberal, que yo no sé. Hay que dar esas discusiones, pero en la búsqueda de elementos de construcción de democracia y de una política más democrática, ¿cierto? De unas ideas de la libertad que no sean estas ideas ofuscadas
difusas de Milei que al final no saben ni qué es libertad, ¿cierto? Yo le decía a mis estudiantes el otro día, ¿cuál es la idea de libertad que queremos hoy? O sea, ¿qué realmente es la libertad? Es la libertad de pensar, es la libertad de hacer, es la libertad de sentir, es la libertad de expresar, es la libertad de poder construir algo sin que el otro atente contra mí. O sea, ¿qué es lo libre hoy? ¿Cierto? Que también sería muy bonito ponerse a pensar en ese nivel. ¿Qué implica construir hoy la idea de libertad? ¿A la luz de qué? Los chinos dicen, sí, libertad, claro, hay libertad, pero la libertad, mira que se condiciona un montón de cosas y ellos construyen su propia idea de libertad. ¿Cierto? Y por eso es un régimen que, bueno, en teoría está tranquilo, en teoría, por encimita, ¿cierto? Pero hay consenso. No hay un gran sector, pero hay consenso. En cambio, los gringos en Latinoamérica, en Europa, lo que estamos viendo es unos grados de polarización en la medida en que son tan difusos los discursos que cada vez aparecen discursos más extremos, por lo mismo difusos, y entonces ahí vienen los choques, y ahí viene un partido Vox en España que está en contra de todo lo que diga el PSOE o lo que diga Podemos, porque sí, porque son Podemos, que son progresistas, y el PSOE, que es la izquierda tradicional. España es un buen ejemplo de eso, de la izquierda tradicional, progresismo, y de cómo Podemos se ha podido reencauchar cosas, o el movimiento Cinque Stelle en Italia, que también son gentes de izquierdas, pero que logran transitar hacia una idea progresista diferente y a ver la sociedad y lo político de otras maneras. Y el movimiento Cinque Stelle mueve muchas personas en Italia, a pesar de que haya una Meloni, bueno, lo pasa, en un sistema parlamentario con primer ministro y demás, pero movilizan gente, ¿cierto? Entonces hay cosas, o sea, este movimiento Cinque Stelle, Podemos, no sé qué tanto aquí la Colombia humana, pero sí hay sectores progresistas en Colombia que están pensando un montón de cosas, ¿cierto? Así como en Brasil, también hay sectores progresistas, el mismo Lula encarna parte de ese progresismo. Ya no es las banderas de hace 70 años, ya es otras banderas. Y uno lo vio en el discurso de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí hay que reinventar cosas, hay que poner como unos ejes para discutir, para consensar, o unos mínimos que hay que establecer, ¿cierto? Que básicamente, pensaría yo, de la idea de lo humano, la idea de democracia, pero en un sentido político, no en un sentido participativo, político, una configuración política de lo humano. Obviamente hay que pensar el Estado. El Estado lo dejamos ahí como, sí, el Estado, ¿cierto? Y el Estado hay que pensarle cosas, porque el Estado, así como fue usado por sectores conservadores, ha sido usado por sectores progresistas, y pues ahí hay matices del Estado. Antes vivíamos en un déficit democrático y yo no sé hoy qué tanto es el déficit democrático en Colombia. Y hay estudios que dicen que hay más participación democrática hoy, ¿cierto? Entonces uno dice, el Estado también hay que pensarlo, ¿cierto? Y en qué banderas o de qué manera lo vamos a pensar, porque esta gente la tiene clara, hay que reducirlo. Entonces uno dice, entonces hay que ampliarlo. ¿Cierto? Oye, espere, pensemos el Estado y pensemos como Estado. Esa es otra cosa. Porque eso pasa con los movimientos progresistas. Cuando llegan al poder, el Estado les parece ajeno. Entonces, porque siempre han estado en contra del Estado desde un nivel revolucionario. Pero cuando son Estado, entonces, ¿cómo gestionamos esto? Entonces también hay que pensar el Estado y desde o con el Estado, o si por fuera del Estado, pero hay que pensar esa vaina. O sea, ¿en qué relación lo vamos a pensar? Y hay unas discusiones interesantes, pero creo que es por ahí. Listo, profe, gracias. Ya para finalizar, y que no nos vaya tan extenso eso, porque si nos ponemos a hablar, vamos a hablar por ahí 3 días. Entonces, nosotros tenemos 2 preguntas para finalizar. Es primero, ¿a quién le gustaría dedicarle este capítulo del podcast? Y ¿a quién le gustaría que entrevistáramos más adelante? Entrevistamos a alguien que sea real, no vaya a poner a entrevistar a Petro, que yo creo que en 10 años logró eso. Entonces, no sé, profe, lo escuchamos. Dedicarle, pues, en primero a ustedes, a los estudiantes de esta universidad, por la iniciativa, pues, porque ustedes me han permitido a mí pensar mucho de esto. O sea, en la medida que yo preparo mis clases de esta universidad, estoy pensando eso, cómo invitarlos, cómo llevarlos a ustedes a que piensen conmigo, o que piensen más allá de mí, porque pues yo les digo, como ahí está, ustedes verán, o sea, yo lo estoy pensando. ¿Qué va a salir de esto? Yo no sé.
un paper, una monografía, algo saldrá, algo va a salir. O un grupo de estudio, no sé qué va a salir de esto. Algo sale, y somos gentes que estamos pensando cosas, ¿cierto? A los colegas estudiantes, que son los que lo motivan a uno a pensar un montón de vainas. Obviamente a mi familia, que gracias a ellos y a mi compañera, pues yo puedo estar acá. Porque hay unas redes de apoyo que lo cuidan a uno y pues eso le permite a uno pensar cosas, ¿no? Porque si no, si uno estuviera muerto de hambre, pues sería muy difícil porque a qué horas piensas y está buscando cómo vivir. ¿Y a quién invitar? Pues yo no sé. Asequible. No sé, yo creo que también es, o sea, si bien aquí hay un talento humano en la universidad que hay que escarbar. Hay profes aquí muy talentosos, muy impresionantes, que más bien los conocemos pocos porque los conocemos en clase. Pero nos dejan ahí sus cositas en la cabeza, ¿cierto? Pero no sé, esa me lo dejo de tarea. Ay, que digo después. Nos envía un audio para poner. A lo que voy es que si bien aquí hay mucha gente, yo creo que también sería oportuno abrirse a otros espacios. Que miraríamos cómo, de qué manera, y tiene contactos en otras universidades de gente que está pensando un montón de cosas que más bien pasan desapercibidas porque no son los que quieren figurar, ¿no? Gente que está en la artesanía intelectual, hay juiciositos haciendo sus tareitas en la casa sin publicar lo que hacen, sin vociferar lo que hacen, ¿cierto? O sin publicar en todo lado lo que hacen, sino que están ahí, en la artesanía. Entonces, si quieres más bien un día le echamos cabeza, porque ahorita no. Listo. No vamos a ver ese quién. Queda comprometido el profe. Sí, yo quedo con la tarea. Listo, profe, entonces nada, muchas gracias vale. Por todo lo que hace. Yo no, a todos les digo lo mismo, yo sí soy muy sincero en mis palabras y es gracias por ser profesores de esta universidad. No es fácil tener que ver a jóvenes todos los días y aguantarnos y aguantarse una mano de bodas que uno a veces se piensa. Pero gracias, profe, gracias. Usted es uno, junto con el profesor Palomino, que también se lo dije en persona, uno de los profesores que lo motivan a uno a seguir acá, a seguir pensándose cosas y pensar que otros mundos pueden ser posibles. Porque uno de clase con ustedes y uno sale y comienza a analizar la realidad con lo que ustedes le dicen a uno. Entonces, nada, profe, gracias. Estoy seguro que mucha gente que haya querido salirse de esta carrera no lo ha hecho por usted tampoco. Entonces, no. Gracias, profe, nada, gracias. No, a ti, por la invitación y compañero de todas de la cámara también. Gracias.